El país lo conoció en la academia y su voz reflexiva llamó la atención en un momento electoral de algunos años. Dejó la rectoría de la Universidad de los Andes, como todos lo sabemos, pero Alejandro Gaviria sigue creyéndose presidente. Alejandro, ¿de dónde saca fuerzas para andar todavía urdiendo, digamos, personalmente, íntimamente, esta convicción? Yo creo que la fuerza la saco de una visión del mundo, yo creo que es relevante en este momento. La voy a llamar liberalismo humanista, que yo creo que el país y, dijéramos, la sociedad moderna la necesitan. De cierta convicción también de que mi experiencia en tres áreas fundamentales, la política social, la economía y los temas de medio ambiente, esa combinación no la tiene mucha gente. Y yo he sido una persona que ha tratado de conectar el mundo de la academia y las ideas con la política también. Y ahí voy a estar en cualquier escenario. ¿Le ha convenido ser pensador? ¿Le ha convenido, digamos, plantear asuntos de la humanidad para crear, digamos, un camino de reflexión hacia la política, hacia jalar el voto, hacia convocar la sociedad? Yo creo que, ya pensando como en términos más políticos, me ha permitido tener una voz relevante en el debate nacional, pero el mundo de las ideas es solo una parte del mundo de la política. Entonces hay que seguir insistiendo. Y ahora soy incluso tiktokero, por ejemplo. Ajá. O sea, esa forma de encontrar formas eficaces de transmitir las ideas a todo el mundo es un desafío permanente en el mundo de la política. ¿Cómo es un TikTok de Alejandro Gaviria? Es decir, ¿cómo se crea, cómo se piensa? Yo lo llamo mini columnas. Trato de ser sistemático, 1, 2, 3. 40, 45 segundos, unos funcionan, otros no tanto. Trato de mezclar temas. Algunos son de la coyuntura, otros son más políticos, por ejemplo, cuando hay alguna declaración del presidente, y otros son hippies, así los llamo, ¿no? Ajá. Donde está ese liberal humanista ahí presente. Pero hay una mezcla que es lo que yo he sido, María Alejandra. He habitado y sigo habitando como tres mundos diferentes. El mundo de la academia, el mundo de la literatura y la escritura y el mundo de la política. Y ahí estoy. ¿Qué ha sido lo más difícil de entender ese entorno de la política? Para mí lo más difícil ha sido como encontrar un lugar dentro de la política partidista, como una plataforma, ubicarme bien. Siempre he tenido esa duda, por ejemplo, con los partidos tradicionales, estar o no estar. Tomar esas decisiones ha sido difícil. Yo creo que en los términos de comunicación política también ha sido difícil, ¿no? Llegarle a más gente ha sido complicado. Pero, por ejemplo, este tema de las emociones humanas y eso, no le tengo tanto miedo ya. A mí me parece que es normal y me gusta esa intensidad de la política, me gusta esa complejidad, incluso ética de la política, no me parece tan complicada. Y me gusta de nuevo tender puentes, conectar el mundo de la academia, de las ideas con la política. ¿Por qué hay tantos candidatos aspirando o creyendo que pueden ser presidentes? Porque Candidatos. los partidos tradicionales se fueron acabando, porque este mundo de las redes sociales le permite a cualquiera creer que con esas plataformas puede llegarle a todo el mundo, porque la gente comenzó a percibir en Colombia y en el mundo que hay atajos, que hay formas de llegar a la política sin hacer toda la carrera en equilibrio. No sé, es interesante, ¿no? ¿Es interesante o es una cualidad, digamos, de una democracia viva o es quizá un defecto de liderazgo? Yo creo que esa renovación de los liderazgos tiene algo de eso, de una democracia Algunas abierta. personas dicen cambio generacional. Pero no me gusta tampoco el desprecio de la experiencia, no me gusta esta idea que está haciendo carrera en Colombia y en el mundo de que cualquiera puede ser político y que la experiencia, por ejemplo, haber sido ministro o haber estado en las decisiones, no es una virtud, sino es un defecto. Eso me parece una locura. Yo creo que no conduce a la mejor toma de decisiones. Yo creo, María Alejandra, por ejemplo, que el discernimiento ético, el haberse enfrentado a decisiones complejas, como me tocó a mí como ministro de Salud, por ejemplo, unas éticamente complejas, es fundamental para ser un buen líder político y no se consigue en otros ámbitos de la vida. Alejandro Gaviria tuvo una derrota en las elecciones anteriores y la derrota forma, como todo en la vida. ¿Qué formó, qué creó, qué hizo pensar en el ser Alejandro Gaviria, ese trasegar de la política que termina, no derrota, pero simplemente la política también enseña pues procesos frustrantes también un poco? Aprendí muchas cosas de mí mismo también, de defectos que no conocía, de habitar un mundo en el que no me sentía por momentos completamente tranquilo.
Yo creo que hubo un aprendizaje de ciertas cosas que yo no conocía de mí mismo. Yo creí, María Alejandra, quizás ingenuamente, que por ejemplo ir a un debate de control político en el Congreso era lo mismo que ir a un debate presidencial electoral. Y son dos mundos completamente diferentes. Y hoy me siento más tranquilo en uno y el otro. Ya. Aprendí también de errores que cometí en mi trayectoria política, decisiones mal tomadas, que yo creo que me permitieron o me van a permitir en un escenario distinto no volver a lo mismo. Yo creo que me dejé encerrar en ciertas cosas, jugar de visitante en ciertos momentos. ¿Y cuál es el país, cuál es la lectura del país que pudiera gobernar en el 2026, desde el 2026? ¿Cuál es el diagnóstico así rápido de esta sociedad, de esta nación? Yo tengo un diagnóstico más optimista de Colombia. Creo en su fortaleza institucional y creo incluso en la fortaleza de su economía. Creo que hay tres problemas complejos que va a tener que enfrentar Colombia. Uno, lo sabemos todos, el tema de la seguridad, sobre todo la pérdida del control territorial, que no viene solamente del gobierno Petro, que viene de atrás y se está magnificando. Creo que va a haber otros dos problemas sectoriales, uno en salud, en energía y en servicios públicos. Y en el tema económico es construir nuevas historias de desarrollo, la inserción colombiana en la economía global y sobre todo que tiene que hacerse con temas de enfoque territorial es fundamental hacia adelante. ¿Qué no nos deja ser desarrollados? ¿Qué no nos deja el progreso? ¿Por qué nos demoramos tanto hoy cuando las tecnologías, cuando el mundo va a toda velocidad? Colombia es una sociedad interesante y yo creo que nuestra arquitectura institucional, la forma como nos hemos desarrollado, ha sido tal que nos ha evitado los peores escenarios. Colombia ha tenido una economía muy estable, por ejemplo, solo tuvo un año de crecimiento negativo durante el siglo XX, pero esas mismas rigideces institucionales nos han impedido construir mejores historias de desarrollo. Ese es un tema. El segundo, que seguimos siendo un país muy diverso, con una geografía endemoniada, con muchas historias distintas que hay que juntar. Sí. No va a haber una sola historia de desarrollo, va a haber muchas. Todavía hay muchas barreras y obstáculos culturales y políticos. Dentro de eso, yo quisiera mencionar, María Alejandra, también nuestro sistema político clientelista que le ha menguado eficacia al Estado en buena parte del territorio también. ¿Cuál es el mayor desafío de un presidente en términos conceptuales en general? Lo voy a decir de esta manera, como el liderazgo que yo creo que debe tener un presidente, y me gusta dividirlo como en dos palabras, poeta e ingeniero. Ajá. Poeta, y es que tiene que articular esa visión, tiene que ser capaz de unir al país, que es un país diverso, alrededor de una visión de futuro. Ese es uno, pero ingeniero también, o sea, tiene que ser eficaz. Tiene que diseñar soluciones concretas para problemas concretos en algunos sectores. Y esas dos cosas a veces son contradictorias. Y ese es el liderazgo que me ha gustado ejercer a mí. ¿El país es liberal? ¿El país es más conservador? Nuestra sociedad todavía, digamos, tiene un trasegar. Bueno, todavía no, porque estoy pensando en el conservadurismo, por ejemplo, de hace años, décadas, pero también hoy el mundo global está mostrando una mirada bastante de reversa, digamos, a derechos, de un mundo que está como tratando de volverse pragmático para hacer de sentido unas cosas como muy blanco y negro, ¿no? Nuestro país es tradicionalista en algunas dimensiones y en otras está transformando mucho más rápido de lo que creemos. Es liberal en otro sentido, María Alejandra, que me parece fundamental. A este país no le gusta la acumulación de mucho poder. Este país desconfía de formas autoritarias de poder y sigue manteniendo eso, porque este es un país muy diverso. Incluso yo voy a decir algo, si nos comparamos con Estados Unidos, nosotros tenemos más pesos y contrapesos al poder. O sea, esta es una sociedad que ha funcionado así. Ha querido, aquí vemos estas instituciones que se han controlado unas de las otras, que me parece importante. Pero también es un país que tiene un mapa distinto, ¿no? Una cosa es el centro de nuestro país, que se construyó alrededor de la colonización antioqueña, una visión más conservadora, pero en la periferia hay una idea distinta, quizás más liberal. O sea, este es un país que su geografía lo ha definido de mil maneras. Y finalmente aquí usted señalaba el centro de poder de Bogotá, ese centro, digamos, centro centralista. Está el Congreso, está la Casa de Nariño, está el Palacio de Justicia y está la Iglesia Católica. La Iglesia Católica también. ¿El poder para qué? En el caso de Alejandro Gaviria, parafraseando, por supuesto, este concepto que nos ha acompañado por décadas. Yo soy un economista, María Alejandra, y yo creo en una visión del poder quizás más aterrizada. ¿Sabe cómo me gusta? Para evitar el sufrimiento humano, que es lo que debe hacer cualquier gobernante. Para construir una sociedad mejor,
para de alguna manera, como dije hace un rato, articular esa visión que le permita a este país dejar atrás unas historias ignominiosas que hemos tenido. Pero cuando he sido funcionario siempre digo, yo quiero evitar como el sufrimiento humano innecesario que a veces ha habitado nuestra sociedad de muchas maneras. Es Alejandro Gaviria, liberal humanista, que está planteándose en este camino inicial hacia las elecciones del 26, creerse presidente.